Hola, ¿cómo están? Yo soy María Eugenia, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo el book tag de Libros sobre Libros, al que me nominó Emir y luego Mai. Y bueno, tengo otros book tags pendientes, pero decidí hacer este primero porque tiene gracia si se hace durante el mes de abril, que es el mes del libro. Y además la iniciativa la tuvo Dina del canal Libros y Puntos. Y fue justamente para darse idea o para que todos colaboremos con la lista de libros sobre libros. Así que acá estoy sumándome a esa iniciativa. Les dejo los canales que mencioné en la cajita de descripción. Y bueno, vamos con las premisas. La primera premisa es libro sobre libro favorito. Y bueno, acá les traigo 2666 de Roberto Bolaño. Es un libro que me encantó, que me pareció inmenso desde todo punto de vista, no solo en tamaño, sino también en la complejidad, en la originalidad de la obra, en la cantidad de personajes, en el entramado, en cómo finalmente todo termina tejiéndose. Es un libro que inicialmente se pensó, o Bolaño lo pensó como 5 novelas, pero luego de su fallecimiento, porque es una obra póstuma, los herederos decidieron publicarlo todo junto y por eso quedó este libro enorme con distintas partes que podrían ser leídas en forma independiente o que podrían por lo menos pausarse entre parte y parte si les intimida mucho el tamaño de esta obra, y creo que es igualmente disfrutable. Yo lo leí de corrido, excepto la parte de los crímenes, que se me hizo muy difícil de digerir. Son muchísimos los crímenes en Santa Teresa, que es la ciudad ficticia que Bolaño crea a semejanza con Ciudad Juárez. Se dice que sería Ciudad Juárez en realidad, y son páginas y páginas de descripciones de asesinatos de mujeres que es terrible, así que esa parte decidí como leerla un poquito más mechada con otras lecturas para que no me afecte tanto, pero después el resto lo leí de corrido, no se me hizo pesado, me encantó. Sin dudas mis partes favoritas fueron la primera parte, la de los críticos, y la última, la de Arcimboldi, que esta parte fabulosa uno así hace un cierre con todo lo que quedó como descolgado y perdido en las otras partes, porque el libro se divide, como les dije, en 5 partes. La de los críticos, como les acabo de mencionar. Los protagonistas de esta parte son 4 profesores de literatura especializados y admiradores de la obra de un enigmático escritor llamado Arcimboldi, que es un escritor desconocido, que no se sabe prácticamente nada de él, solo unos pocos rasgos de su apariencia física. Y bueno, esta fascinación que tienen los une y los hace hacerse amigos, y es así como estos académicos, estos intelectuales deciden ir tras la búsqueda de Arcimboldi, de este escritor que sesgó sus carreras, una vez que se enteran que hay una pista de que se encuentra en Santa Teresa. Muy resumidamente ese sería el argumento de la primera parte. Pasan muchas cosas que, por supuesto, los remito a la lectura, les va a gustar, les aseguro que les va a gustar. Y la segunda parte es de la parte de Óscar Amalfitano, que es un profesor chileno que vive en Barcelona con la hija y que decide irse a Santa Teresa a impartir clases allá. La tercera parte, el protagonista es Oscar Feit, que es un periodista que lo mandan a Santa Teresa a cubrir un evento de boxeo. Después viene la parte de los crímenes, que ya les comentaba. Y finalmente llegamos a la ansiada parte de Arcimboldi, donde va a estar explicada la vida de este misterioso personaje. Me pasó con Arcimboldi y también con los 4 profesores de literatura, con la inglesa Alice Norton, con el español Espinosa, con el francés Pelletier y con el italiano Morini, que me quedaron grabados a fuego en la memoria. Son personajes que están tan bien perfilados que no se olvidan, que uno los recuerda perfectamente, no solo en sus características sino en sus vínculos. Es una historia impresionante. Se dice que esta novela es una novela río por la forma en que se van encauzando las tramas, y es así, uno realmente entra en 2666 con la sensación de que es un universo inagotable. Cada vez se abren más cauces y cada vez uno transita por distintas historias, pero finalmente conectan. A mí me asombró el grado de tecnicismo que tienen muchas partes, no solo la parte forense, sino en un montón de datos que aporta. También la forma en que creó todo el ambiente literario en que están inmersos los protagonistas de la primera parte, luego como conocen también a otro profesor en la segunda parte, Amalfitano. Realmente está hecho de forma magistral. Es más, si mal no recuerdo, Bolaño dijo en una entrevista que esta obra fue un proyecto tan grandioso, tan monumental,
que fue una especie de monstruo que casi termina con él. Y es tal cual, al leer la novela uno tiene la clara convicción de que el proceso creativo debe haber sido terrible, tremendo, debe haber sido muy difícil poder construir esta obra tan majestuosa, que yo no sé si diría que es perfecta, que no tiene algunas cosas que le cambiaría, no sé, la parte de los crímenes me parece que está un poquito extensa además, quizás es también como yo en lo personal la viví, porque sentí que eran demasiado fuertes las descripciones y por eso pude haber tenido la sensación de que podría haber sido menos explícito o más corto, pero es una maravilla, lean esta novela, no se van a arrepentir. La segunda premisa es Libros sobre libros, Satán, que refiere a un libro sobre libros que no te haya gustado. Y bueno, acá les traigo La biblioteca de los muertos, de Glenn Cooper. Ay, ¿qué me pasó con este libro? Yo lo leí hace muchísimo, así que lo que he leído posteriormente que se dice del protagonista de este libro, que es machista, que es detestable, yo cuando lo leí no lo tuve en cuenta porque sinceramente no me había cuestionado acerca de eso, pero me desagradó sobre todo porque cumple con todos los clichés de la imagen del policía que es un soberbio y que todas las características del policía solitario, que tiene una vida decadente y que le asignan el caso de su vida. Bueno, ya con eso a mí me pareció muy del montón. Son esos libros que cuando empezás a leerlos presentís que más allá de lo entretenido, ¿no?, que pueda ser, presentís que va a ser de montón, que va a ser un libro olvidable, que no te va a dejar demasiado. Hay un asesino que antes de matar a sus víctimas les avisa cuál va a ser la fecha de su muerte, pero me pareció totalmente predecible, estereotipada y no me dejó mucho más. Algo que no les dije es que es el primer libro de una trilogía, pero como ni siquiera me gustó no seguí con los restantes. La tercera premisa es Libros sobre libros, poco conocido y que todos deberían leer. Y para esta premisa les comparto un libro que es una joyita, que no sé si es poco conocido porque el autor es muy famoso, pero para mí sí lo fue cuando lo leí. Yo no tenía idea de la existencia de este libro y tampoco lo he escuchado nombrar, tampoco lo he visto en las redes, y me estoy refiriendo a 7 noches de Jorge Luis Borges. Se llama 7 noches porque fueron 7 conferencias que dictó Borges en el Teatro Coliseo de Buenos Aires en el año 1977 y que luego fueron recogidas y recopiladas en un libro que se publicó en 1980. Y bueno, son increíbles cualquiera de ellas. Yo tengo mis favoritas, pero que les voy a contar más adelante. Pero es una exquisitez. Son conferencias que desde un punto de vista de conocimiento, de erudición, pero también desde lo personal, llegan muchísimo. Me causaron mucha ternura, son conmovedoras. Además, es imposible no aprender con Borges. Era una enciclopedia viviente, no se puede creer todo lo que sabía. Como les dije, son 7 conferencias. La primera de ellas está dedicada nada más y nada menos que a la Divina Comedia, que fue una obra que siempre apasionó a Borges, que pudo leer desde muy joven y muchas veces en el idioma original, que en esta obra es sumamente importante. Y bueno, una de las cosas que dice, más allá de la cátedra que da acerca de esta obra, que es fantástica para quienes la leyeron y para quienes no la leyeron, es un placer escucharlo, pero además, al ser conferencias, al ser transcripciones de conferencias, tienen eso de cercano, de ameno. No es lo mismo que leer un ensayo técnico cualquiera. Y una de las cosas que dice, que es de las que yo más recordaba, es que no hay que preocuparse tanto por llegar al fondo de la Divina Comedia, por estudiarla, por las interpretaciones, por todos los comentarios que hay en un sentido y en otro, sino que simplemente hay que leerla, que el texto es un texto agradable, amable, que hay que seguir el hilo narrativo. Por supuesto que no lo dice con estas palabras, lo dice muchísimo más lindo y muchísimo más claro, pero con la Divina Comedia sucede mucho que está ese afán por llegar a descubrir, a desentrañar todo lo que se quiso decir, todo lo que hay detrás, y estamos más preocupados por eso que por acercarnos al texto de la forma más humilde, si se quiere, y leerlo. Y eso me parece maravilloso porque le quita ese halo de grandeza a las obras y las acerca más al lector. En la segunda conferencia habla de las pesadillas, de los sueños,
y nos cuenta cuáles fueron los temas recurrentes que se presentaban en sus pesadillas, como los espejos, los laberintos, y dentro de las pesadillas con espejos también el verse con una máscara. Bueno, es muy, muy interesante, es apasionante todo lo que cuenta respecto a los sueños, nos comparte pesadillas de la literatura y pesadillas reales, de amistades suyas, y una de las cosas que más me quedó grabada es que dice que los sueños son la actividad estética más antigua del mundo, que lo que importa no son los sueños en sí, las imágenes, sino los efectos que producen, y comienza la conferencia cuestionándose de alguna manera por qué los libros de psicología en ningún momento se preguntan o hablan acerca de lo raro que es soñar. Y otra cosa que me encantó es que habla de los sueños como ficciones, como creaciones narrativas, como creaciones de universos narrativos, mejor dicho. Y en realidad, si uno lo piensa, por más que sean inconscientes, no dejan de ser eso, ¿no? Y bueno, Borges también dice que es una ficción en el sentido de que cuando nos despertamos y lo contamos, también fabulamos, hay una modificación del sueño. La protagonista de la tercera conferencia es la exótica obra de Las Mil y una Noches. Bueno, esta conferencia me encantó también. Relacionando Oriente y Occidente, nos cuenta la influencia que tuvo esta obra, las distintas traducciones y recopilaciones, los relatos que se fueron agregando. Es una maravilla y me sentí plenamente identificada con Borges respecto a que Las Mil y una Noches son un amor de infancia. Es una conferencia preciosa que además tiene el agregado que arroja datos curiosos sobre esta obra que también tiene muchas teorías detrás de cómo fue su origen y de cómo llegó hasta Occidente. Bueno, está todo muy bien explicado por Borges en esta conferencia. La cuarta conferencia es acerca del budismo. Es excepcional esta charla. En realidad no intenta llegar al fondo de esta filosofía, sino que quiere dejarnos el mensaje y lo logra magistralmente. Deja entrever de alguna manera que la religión budista es una filosofía más noble, porque es más tolerante respecto a otras religiones. Es sumamente interesante. A mí que me interesa el budismo y que me gusta y que algunas cosas he leído, me pareció una perspectiva muy, muy diferente, quizás más traída a tierra, ¿no? Porque lo que tienen estas filosofías orientales es que para Occidente son desconcertantes en el sentido de que tienen otras bases muy diferentes a las nuestras. Es muy interesante su punto de vista porque además cuenta su visión personal y conversaciones con un amigo japonés que profesa el budismo, lo importante que es para ellos la doctrina y no tanto la figura de Gautama, de Buda. Una conferencia llena de leyendas, muy instructiva, a la manera de Borges, que les recomiendo muchísimo. La quinta conferencia la dedica a la poesía y es muy bello cómo refiere a ella. Habla un poco de la reminiscencia de Platón, de la poesía como recuerdo de algo olvidado, como algo que está presente de antemano, de cómo se debe sentir la poesía, que quien no la siente mejor que la abandone. Tiene la idea de que las lecturas obligatorias son absurdas, nos cuenta su experiencia como profesor, cuáles son sus métodos en sus clases para que sus alumnos amen la literatura. Y bueno, la poesía como algo estético. Analiza un soneto de Quevedo dedicado al duque de Osuna, otro soneto de Enrique Banch. Es una conferencia también preciosa. En la sexta conferencia habla de la cábala, de las 10 sefirots, de las 10 emanaciones del ser eterno. Y bueno, en definitiva es una forma también de explicar el mundo, el universo, el mal. Dice algo así como que en cada uno de nosotros hay una partícula de esa divinidad y que, bueno, la enseñanza es que en definitiva el mundo depende de nosotros. Nos comparte leyendas, ejemplos y también menciona un libro por si les interesa comenzar a leer algo de cábala, que yo me lo anoté porque a mí me interesa, y es El simbolismo de la cábala de Gershom Scholem. La séptima conferencia es acerca de la ceguera y me emocionó muchísimo, es muy conmovedor porque Borges comparte sus vivencias y cómo atravesó este proceso de ceguera que lo acompañó muchos años. Es una conferencia muy optimista que muestra a un Borges sumamente valiente y que intenta visibilizar otra cara de la ceguera, no solo
es oscuridad, nos cuenta que para él también fue un don. Es una charla bellísima que, como les dije, me conmovió profundamente, y las 7 conferencias en su conjunto son una reliquia. La cuarta premisa es qué escritor prefiero, si Shakespeare, Cervantes o Garcilaso, y voy a elegir a Shakespeare porque es el autor de quien más he leído, de los 3. De Garcilaso no leí nada, y de Cervantes leí El Quijote pero incompleto para el liceo, así que bueno, esta opinión puede cambiar en un futuro cuando lea El Quijote completo. La premisa número 5 es libros sobre escritura. Y en este caso les traigo otro ensayo también de una eminencia, y es 6 paseos por los bosques narrativos de Umberto Eco. También es un libro que recopila conferencias que dio Eco en Harvard, y bueno, refieren a muchos temas que hacen al universo narrativo, por eso utiliza la metáfora de bosques narrativos. Y en estas conferencias Eco se explaya acerca de muchísimos temas, desde las técnicas narrativas, de la virtud de la rapidez, de la técnica de la dilación, del saber detenerse, y nos habla también de lo que es un lector modelo, un lector empírico, un autor modelo, un autor empírico, las formas de lectura para atravesar un texto narrativo, lectura de primer nivel, de segundo nivel. Es clarísimo porque va ejemplificando con grandes obras muy conocidas y va citando fragmentos, o sea que se aprende muchísimo con estas conferencias. La parte que habla del autor modelo y el autor empírico, y también menciona la filosofía de la composición de Poe, es muy interesante. No les puedo explicar a fondo cada paseo que da Eco porque merecería un video aparte. Cada título reúne infinidad de aspectos, pero básicamente habla también de la previsibilidad, lo importante que es para el lector poder, o sea, lo que hace a la pasión de la lectura justamente es la previsibilidad. También habla del pacto funcional, del pacto implícito que los lectores hacemos con los autores, o que los autores pretenden que los lectores hagamos, porque también está eso, qué es lo que busca el autor, a qué lectores se está dirigiendo, sea un lector de primer nivel, sea un lector de segundo nivel, qué es lo que busca con su obra, y todas estas preguntas las va desglosando, como les decía, con ejemplos, lo que hace que sea muy interesante. Me hizo pensar muchas cosas respecto a la actitud del lector frente a la obra. Por ejemplo, la metamorfosis de Kafka, nadie cuestiona, o por lo menos todos aceptamos, el hecho de que amanezca convertido el protagonista, Gregorio Samsa, en un insecto. Ese hecho que no es posible se acepta inmediatamente cuando se comienza la lectura como forma de ese pacto con el autor. Y bueno, un hecho que cuenta que me pareció muy cómico es que cuando él escribió El péndulo de Foucault, que se los recomiendo que lo lean, si no lo leyeron, es una maravilla, tienen video en el canal, por cierto. Y bueno, cuenta que cuando escribió ese libro, esa novela, usó datos reales, hasta recorre las calles de París para que sea lo más similar a la realidad posible, y resulta que un lector que se tomó el trabajo de leer los diarios de esa época advirtió que en una de las calles por las cuales atraviesa el protagonista, que no recuerdo cuál, hubo un incendio en esa noche, en ese día, ese año, y le escribió una carta a Eco diciéndole que cómo Casaubon no había advertido de ese incendio, lo cual es muy gracioso más allá del fanatismo de este lector. Es muy gracioso porque Eco lo que hace ver es que fue tan realista, él se preocupó tanto por ser descriptivo, que finalmente no es tan descabellado que el lector se haya asombrado que no haya hablado de un incendio que ocurrió en la realidad. Lo que hace que los límites entre la realidad y la ficción se terminen desdibujando de alguna manera. Y esto ejemplifica cómo los lectores hasta dónde nos comprometemos con ese pacto que nos propone el autor, hasta el punto de creer, y algunos de ir hasta el lugar y hacer el mismo recorrido que hicieron los personajes para comprobar. También por el ejemplo de Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, que hay una calle que tiene un nombre que en el año en que está ambientada la obra, en 1625, no podría haber existido porque la calle se creó con posterioridad en el año 1806. Obviamente se trató de un error de Dumas. Lo interesante es que Eco se cuestiona que si aceptamos cosas como que en Caperucita Roja los lobos hablen, ¿por qué no aceptaríamos que en París en el año 1625 existió una calle que en realidad se creó con posterioridad? Entonces, bueno, es muy interesante este análisis
de la actitud que adoptamos los lectores al leer, que en algunos casos aceptamos ciertas cosas y en otros no, que somos más permisivos con algunas obras que con otras, y que la incredulidad también va variando. Somos más o menos crédulos según el pacto que nos propone el autor, según el día, nuestra experiencia previa, personal, según la obra, cómo nos está cayendo la lectura. Hay muchas variables. También habla del formato enciclopédico que se requiere del lector, que es, bueno, básicamente el bagaje cultural previo. No es lo mismo una obra que tenga infinidad de citas que sea necesario conocerlas previamente, o por lo menos tener una cierta noción de lo que se está hablando, que otra lectura que no requiera esto. Y de hecho cuenta que Los Tres Mosqueteros es una novela histórica popular, y por lo tanto el lector al que apuntaba Dumas no era un lector enciclopédico que le preocupara si la calle existía o no existía en París en el año 1625. Finalizando, porque si no esto va a quedar eterno, habla de los protocolos ficticios, de las obras abiertas, y tiene un final que es muy emotivo. Léanlo. Es impresionante este libro, esta recopilación de conferencias, se las recomiendo muchísimo. La sexta premisa es libros sobre bibliotecas. El primer libro que se me vino a la cabeza fue la novela de Hombres Buenos, de Arturo Pérez Reverte, porque justamente trata de dos miembros de la Real Academia Española, que son un bibliotecario y un almirante, que tienen que hacer un viaje clandestino a París en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, para recuperar una enciclopedia francesa que era el símbolo de la razón, del progreso, de las ideas propias de ese siglo. Una enciclopedia que estaba prohibida tanto en Francia como en España. Y bueno, se les pide a estos dos personajes, a estos dos hombres, que recuperen esa enciclopedia y que la traigan a la biblioteca de la Real Academia Española. Por eso elegí este libro, porque la biblioteca es de alguna forma la gran protagonista, la que va a contener estos 28 volúmenes que aparecieron desde 1751 hasta 1772. Y bueno, está basada en hechos reales, perfectamente documentada. Y una de las cosas que me gustó es que se va intercalando cómo se fue creando, construyendo la novela. Sería como la novela de la novela. Vamos viendo cómo fue toda la tarea de investigación del autor para acceder a los datos que iban a formar parte del argumento. Y bueno, me gustó muchísimo. Algunas partes son un poco extensas de más, algunos diálogos están un poco excesivos para mi gusto, pero fue un libro entretenido con el que aprendí y la temática me interesaba. La premisa número 7 es libros sobre librerías. Ay, parece un trabalenguas. O sea, libros que contengan en su desarrollo librerías. Y para esta premisa elegí La misteriosa llama de la reina Loana, de Umberto Eco. Y elegí esta novela porque el protagonista, Giambattista Bodoni, que le dicen Jambo, vive en Milán y es dueño de una librería que se especializa en libros antiguos. Y bueno, este protagonista pierde la memoria, la episódica, la personal, debido a un accidente, y a sugerencia de su esposa regresa a la casa de la infancia para estar en contacto con los recuerdos de esa época, y allí va a encontrar recortes de diarios, libros, revistas, discos, cómics, afiches de su juventud. Y los lectores lo vamos a estar acompañando en ese viaje al pasado. Un pasado que no solo es interesante como ficción, sino también como novela histórica, porque va a revelar lo que era el crecer y el estudiar, el ser niño durante la Italia fascista, cómo estaba la enseñanza dirigida, cómo había un adoctrinamiento. Y este contexto de Segunda Guerra Mundial fue el que Eco tuvo que vivir. Entonces el libro va a estar reflejando todas estas memorias. Es una novela ilustrada, por lo tanto cada recorte de diario y cada objeto que encuentra en esa casa familiar va a tener la imagen o el texto que acompaña, incluso hasta letras de himnos. El libro me pareció impresionante y Jambo el protagonista es un erudito y bueno, conserva solamente la memoria enciclopédica, la histórica. Esto hace que sea muy gracioso porque larga frases al azar, frases que recuerda pero no sabe ni por qué las recuerda. De hecho es un recopilador
de Citas de Niebla. Es demencial, tienen reseña en el canal porque es un libro que me gustó mucho, así que no digo más. La premisa número 8 es libros sobre libros, donde se quemen libros, y en este caso, además de Fahrenheit 451 de Bradbury, que es un clásico, se me ocurrió El archivero de la Lubyanka de Travis Holland. Es un libro que está ambientado en Moscú en 1939. La Lubyanka es el cuartel general y la prisión de la policía política de Stalin, y el protagonista, Pavel Durov, es el encargado del archivo, de clasificar la información que ingresa, pero sobre todo de revisar los manuscritos de escritores perseguidos, los guiones de cine, de las obras de teatro, todo aquello que pueda ser considerado contrario al régimen de Stalin. Luego de clasificar estas obras que son incautadas de los archivos personales de los escritores, que luego son perseguidos, torturados, encarcelados, tiene que destruirlos. Hay incineradoras que destruyen todos estos manuscritos. Por eso es una novela que encuadra perfectamente en esta premisa, que es libros donde se queman libros. No es la mejor novela del mundo, no me encantó. A nivel narrativo le falta, hay algo que no terminó de convencerme. No sé si la recomendaría. Yo el libro lo leí porque por el contexto en el que está inserto, me interesaba. Si bien hay muchos libros escritos de esa época, me llamó la atención. En mi opinión le falta pulir, no fluye naturalmente la narración, los diálogos son artificiales por momentos, hay escenas que no son creíbles, pero más allá de todo, la ambientación y el contexto lo logra plasmar perfectamente, se transmite el agobio de lo que fue vivir bajo el régimen de Stalin, o sea que tiene cosas buenas. Es una novela arriesgada porque no es un argumento sencillo. Incorpora personajes que existieron realmente, como por ejemplo el escritor ruso Isaac Babel, que fue detenido, torturado y ejecutado por el régimen de Stalin. Bueno, tiene cosas muy interesantes, otras que a mí no me gustaron tanto. Por eso digo que no sé si lo recomendaría, pero es un libro de esa época que si hay alguien que le interesa, puede darle una oportunidad. La premisa número 9 es libros sobre libros con la palabra libro. Y acá les traigo El libro de un hombre solo, del Premio Nobel de Literatura Gao Xinjiang. Es un libro que está contado a dos voces, con una narración diferente, un estilo diferente que lleva un poquito a adaptarse, pero después que te adaptás es escalofriante, es triste. Es un libro desgarrador, un testimonio muy sentido desde el dolor, de lo que tuvo que sufrir la sociedad, la cultura, todo lo que tuvo que vivir con la revolución cultural china, con la China comunista de Mao. Muestra las consecuencias de sufrir la pérdida de derechos, la pérdida de libertades, cómo el mundo se puede transformar en un sinsentido absoluto de un momento a otro. Bueno, las consecuencias de este tipo de regímenes. Es un libro que, si bien es abrumador, también es necesario leerlo para conocer la historia, porque conociendo es como se evitan los mismos errores a futuro. Y bueno, es una revisión histórica, de alguna manera, que recomiendo mucho. La 10ª premisa es libro sobre libro que vas a leer pronto. Y bueno, para esta premisa les traigo el libro Horas en una biblioteca de Virginia Woolf. Es un libro que me entusiasma mucho, que tengo muchísimas ganas de leer. Es una recopilación de ensayos de crítica literaria, de ensayos que escribió desde muy joven. Y bueno, me gustaría conocer esta otra faceta de la autora. La premisa número 11 es libros sobre libros en los que salga un escritor. Y bueno, para esta premisa tengo varios ejemplos porque hay un montón de libros en los que salen escritores. El primero de ellos es La inmortalidad, de Milán Kundera, que también tienen video en el canal y ya les he hablado mucho de este libro. Y bueno, en una parte reúne en el más allá a dos escritores que existieron realmente, Goethe y Hemingway. Los pone a hablar en tono de burla de la inmortalidad, justamente, de cómo trascendieron, de lo que se dice de ellos, y bueno, no tiene desperdicio. Otro libro que tiene un escritor que también tiene una reseña en el canal es Limonov, de Manuel Carrer, que bueno, precisamente el nombre del libro es el nombre del escritor que Carrer le dedica a la biografía, pero ya les había comentado que también es una autobiografía y es un recorrido espectacular por la historia de Rusia, así que muy recomendado. Y el último libro que se me ocurrió para esta premisa, doble chapa porque en realidad con uno bastaba, es El día en que Nietzsche lloró, de Irving Yalom,
que es un libro espectacular que también incorpora un personaje real en la trama, en este caso Nietzsche. Y la trama básicamente es que una joven llamada Lou Salomé contacta a un médico vienés muy famoso de entonces. Se ambienta aproximadamente en Viena en 1882. Y bueno, este médico se llama Joseph Breuer y le pide que ayude a su amigo Nietzsche, que está pasando por un momento malo. Lou Salomé estaba preocupada por su amigo Nietzsche, por su salud física, mental, y le pide a este médico que lo psicoanalice sin que se entere. Y los encuentros entre Nietzsche y Joseph Breuer son imperdibles, los diálogos no tienen desperdicio. Otro libro que quiero leer de este autor, también en el mismo tono, es Un año con Schopenhauer. Tengan en cuenta que son ficciones con personajes reales. La premisa número 12 es libros sobre libros adaptado al cine. Para esta premisa elegí 2 libros que están protagonizados por un escritor. El primero de ellos es El Resplandor, de Stephen King, que tiene su adaptación maravillosa, dirigida por Kubrick. Más allá de las diferencias y de que no le terminó gustando tanto a Stephen King esta adaptación, porque dice que no respeta la esencia de su obra, a mí ambos formatos me encantaron, me gustó muchísimo el libro y me gustó muchísimo la película, así que recomendados ambos totalmente. La historia del Resplandor es más que conocida porque es un clásico del terror, pero bueno, básicamente, por si no lo conocen, el protagonista es un escritor que acepta un trabajo de cuidador de un hotel que se encuentra alejado en las montañas en invierno, el Hotel Overlook. El protagonista es un exalcohólico que el trabajo le viene bien para poder escribir con tranquilidad. Y bueno, allí empiezan a suceder cosas muy extrañas. Y la segunda película, que tiene un protagonista escritor y por lo tanto indirectamente tiene que ver con los libros y la literatura, es La muerte en Venecia, de Thomas Mann. También muy disfrutables la novela y la película. El protagonista es un escritor que para recobrar la inspiración decide viajar a Venecia y bueno, allí conoce a Tazio, queda enamorado de su belleza. Creo yo que más que nada sería la belleza en un sentido artístico, como objeto de adoración. La atmósfera de esta novela es impresionante, que está muy bien lograda en la película, que la dirigió Lucio Visconti, si no me equivoco. Increíble los colores, cómo se puede ver a través de estos colores el dilema interior del protagonista. Es todo un drama interno, sobre todo porque no se exterioriza, y el escritor maduro, 50 años, que ve a este joven que está en el florecimiento de su vida, es lo que también va generando ese contraste. La premisa número 13 es libro nacido de otro libro, que sería algo así como un libro creado en una ficción que se hace tan famoso que luego se publica por fuera. Alguien lo escribe y se publica en la realidad, digamos. Muy difícil, muy concreto. No recuerdo haber leído una novela en la que el libro haya adquirido tanto protagonismo que alguien lo haya escrito, o el propio autor u otra persona lo haya escrito y publicado de forma autónoma. Y llegó el momento de nominar. Sinceramente no recuerdo quiénes están nominados para este BookTag, pero supongo que muchísimas personas. Así que si repito, pido las disculpas por anticipado. Voy a nominar a Carlos Artigas, a Sergio, a Montserrat, a Sarri, a Juan Carlos, a César, a Aldo. El resto de personas en las que pensé ya hicieron el video, así que obviamente estuvieron nominados. Siéntanse libres para hacerlo quienes quieran. Les mando un beso gigante y nos vemos en otro encuentro en Un Libro Más Cerca.